Con muchísimo gusto, colegas diputados, Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 6 de enero de 2020. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 37, favorable. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se refiere a los expedientes número 1889-10-2017-1, que contiene notificación de la Corte Suprema de Justicia solicitando informe en proceso de amparo por la falta de activación de las medidas de protección ordinarias y extraordinarias establecidas en la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos, así como por la omisión de emitir, elaborar y o promover leyes secundarias, normativa reglamentaria, políticas, programas y protocolos de actuación para garantizar la protección de las víctimas de desplazamiento forzado interno, correspondiente al amparo 411-2017. El expediente número 276-8-2018-1, que contiene iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario PCN, en el sentido se emita ley especial para la prevención y protección integral de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado. Expediente número 595-12-2018-1, contiene iniciativa de varios diputados en nombre de la Comisión Coordinadora del Sector Justicia. En el sentido se apruebe ley especial de desplazamiento forzado interno provocado por la violencia, crimen organizado, especialmente por las pandillas. El expediente número 631-1-2019-1, que contiene iniciativa del presidente de la República por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública. En el sentido se apruebe ley especial para la atención y protección integral de las víctimas de la violencia, y el expediente número 1580-12-2019-1, que contiene iniciativa del vicepresidente de la República encargado del despacho por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública. En el sentido se apruebe ley especial para la atención de personas en condición o riesgo de desplazamiento forzado. Expresan los mocionantes que el 13 de julio de 2018 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia marcó un hito en materia de protección de víctimas con la emisión de la sentencia del amparo 411-2017, la cual estableció un mandato al Estado salvadoreño para reconocer el fenómeno de desplazamiento forzado causado por violencia y emitir legislación y políticas en la materia. Asimismo, que la propuesta de ley presentada tiene a su base los principios rectores de los desplazamientos internos de la ONU, los cuales tienen como finalidad reconocer, garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado o que están en riesgo de serlo, estableciendo mecanismos de prevención, protección y asistencia durante el desplazamiento y su retorno, reasentamiento e integración, y que además contribuirá a complementar otras iniciativas desarrolladas desde el órgano ejecutivo en materia de atención de víctimas. Cabe mencionar que además de los 5 expedientes citados, el grupo gestor para la aprobación de una normativa especial de atención y protección a personas víctimas de desplazamiento forzado interno presentó el 8 de abril de 2019 una nueva propuesta de redacción a la propuesta elaborada por la Fundación Cristosal y presentada con iniciativa de diputados del Grupo Parlamentario PCN, proyecto de ley descrito en literal B. Trabajo realizado por la Comisión. El 16 de mayo de 2019 se realizó un foro sobre desplazamiento forzado organizado por esta comisión con el apoyo de la Oficina Nacional de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en El Salvador, en adelante ACNUR. Con los 3 proyectos de ley que fueron presentados inicialmente a la comisión, más una serie de insumos aportados por organismos de la sociedad civil, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, conformó un equipo técnico integrado por representantes de los diferentes grupos parlamentarios y el acompañamiento técnico de ACNUR, con el cometido de analizar y discutir las propuestas y presentar a la comisión un solo producto para su consideración, para lo cual se elaboró una matriz comparativa de los 3 proyectos de ley.
Luego de 12 sesiones de trabajo, el equipo técnico presentó el 19 de agosto de 2019 un proyecto de ley que contaba de 69 artículos. A partir de entonces, la comisión programó el estudio del proyecto presentado por el equipo técnico en 9 ocasiones. En 3 de ellas recibió invitados que solicitaron audiencia para hablar sobre el proyecto de ley. En 2 sesiones se recibió informe del avance del trabajo del equipo técnico conformado y en las siguientes 4 sesiones se discutió el articulado del proyecto. Con fecha 16 de septiembre de 2019 se recibió en la comisión a la Dirección de Víctimas y Migración Forzada del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para exponer que deseaban incorporar la visión del nuevo gobierno al proyecto que se encontraba en discusión, por lo que solicitaron tiempo para presentar sus observaciones y propuestas al mismo. Sin embargo, en aras de no retrasar la aprobación de la ley, la discusión del proyecto no se detuvo. No obstante, fueron integradas muchas de las propuestas y observaciones que en esa ocasión fueron expuestas en la comisión por la referida dirección. Luego de ello, el equipo técnico realizó junto con ACNUR una nueva revisión del proyecto de ley para atender algunas observaciones que los parlamentarios habían externado durante la discusión del proyecto, habiendo logrado sintetizar el proyecto de ley en 35 artículos, reestructurando algunas disposiciones sin menoscabar el núcleo esencial de los derechos y las medidas de protección de las personas en condición de desplazamiento forzado. Contenido. La ley que ahora se emite da respuesta a la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitida en el Amparo 411-2017, que mandató reconocer a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado dicha calidad como sujetos de derechos y categorizarlos normativamente y emitir la legislación especial orientada a su protección. La ley contempla lo que los expertos en desplazamientos humanos consideran elementos esenciales en un marco legal de esta naturaleza, como son sistema institucional con claridad de competencias y mecanismos de coordinación, condiciones para la implementación, asignación de recursos, entre paréntesis, normas sobre el financiamiento, claridad sobre el ámbito de aplicación de la norma a partir del concepto de desplazamiento interno, catálogo de derechos y condiciones para su ejercicio. Además, reconoce las fases del desplazamiento forzado interno, las cuales incluyen prevención, asistencia, protección y soluciones duraderas, reconociendo a su vez dentro de estas que las personas en condición de desplazamiento forzado tienen el derecho de optar por el retorno, la integración o la reubicación. Razones por las que se dictamina. En el informe de la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazamientos internos acerca de su visita a El Salvador, que tuvo lugar entre el 14 y el 18 de agosto de 2017, señaló que entre 2006 y 2016, en al menos el 1.1 de las familias residentes en El Salvador, uno de sus integrantes, aproximadamente 71.500 personas, se vio obligado a cambiar su lugar de residencia habitual como resultado o para evitar los efectos de hechos de violencia. Aunque señaló que debido a que el desplazamiento es numeroso y disperso, se desconoce la cifra exacta de los afectados, dado que las víctimas, por lo general, buscan el anonimato. Por ello, es vital obtener datos estadísticos de calidad para averiguar la dimensión total del problema, no solo las cifras de afectados, sino también sus circunstancias, localización, vulnerabilidades y necesidades de protección para empezar a encontrar
soluciones eficaces. En este orden, el establecimiento de un registro único, como el que contempla la ley que hoy se presenta, facilitará la sistematización de casos y cifras. De acuerdo a la caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador, publicada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en 2018, un alto porcentaje de la población afectada, 40%, reportó 2 o hasta 3 causas distintas que obligaron al desplazamiento. Las amenazas, intimidaciones o coacción constituyen la principal causa de desplazamiento, 69% de los casos. El perfil demográfico de la población desplazada internamente por violencia dentro de este estudio indica que se trata de grupos familiares jóvenes con una relativa condición de vulnerabilidad socioeconómica. El fenómeno afecta en mayor proporción a familias con miembros en edad adolescente, de los 12 a los 17 años, y o joven de los 18 a los 29 años, indicando un mayor riesgo de esta población al accionar de los grupos criminales y por ende una mayor probabilidad de verse obligados a desplazarse internamente. Las mujeres, como en el total de la población del país, son también mayoría en la población desplazada por violencia, con el 54%. El desplazamiento forzado interno ocasiona de manera simultánea el menoscabo de diferentes derechos humanos que le han sido reconocidos a una persona en la Constitución de la República, en razón de lo cual una legislación especializada para víctimas de desplazamiento forzado interno debe reconocer adicionalmente a estos derechos un catálogo de derechos específicos que deben ser garantizados de manera urgente y preferente. El desplazamiento forzado interno en El Salvador encuentra como principales determinantes los altos índices de victimización, territorios con tejido social fragilizado, el control territorial por grupos criminales, así como las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares. Las víctimas de desplazamiento interno están expuestas a diferentes discriminaciones por sexo, edad, discapacidad, entre otras, por lo que los marcos normativos y leyes para atender este fenómeno, considerando estas necesidades específicas de protección, son necesarias para poder responder al fenómeno de manera integral, toda vez que en ellas se precisan competencias, facilitan coordinación, propician asignación de recursos, permiten establecer mecanismos de seguimiento y evaluación. Además y principalmente una ley especial en esta materia otorga a la población desplazada herramientas de exigibilidad de derechos y activa la respuesta de otros órganos del Estado. En virtud de lo anterior, esta comisión emite dictamen favorable. En el sentido se apruebe ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, se adjunta el respectivo proyecto de decreto Dios, Unión, Libertad y tiene casi todas las firmas de los miembros que integran la Comisión de Legislación y puntos constitucionales. Si no tiene ninguna observación, presidente en funciones, procedo a la lectura del decreto. Sí le voy a pedir paciencia al Pleno Legislativo, son 25 páginas de la legislación que vamos a leer. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, primero, que conforme los artículos 1 y 2 de la Constitución, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. En consecuencia, debe asegurar a sus habitantes el goce de sus derechos, especialmente el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y el derecho a ser protegidos en la conservación y defensa de los mismos. Segundo,
que además el artículo 5 de la Constitución contempla el derecho a la libertad de circulación, conforme al cual todas las personas tienen derecho a moverse libremente en el territorio de la República, sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Este derecho incluye la libertad de elegir su domicilio y de permanecer en él, a organizar su plan de vida en cualquier parte de la República, sin que nadie amenace o perturbe su propiedad, su familia, su comunidad y sus derechos fundamentales. Tercero, que la sentencia emitida con fecha 13 de julio de 2018 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de amparo con referencia 411-2017, señaló que en el país existe un fenómeno de desplazamiento forzado de personas a causa de la violencia e inseguridad que afecta gravemente a colectivos vulnerables de distintas zonas geográficas del país controlados por grupos de crimen organizado, concretamente las pandillas o maras, y que afecta a derechos fundamentales, por lo que mandató reconocer a las víctimas de la violencia y del desplazamiento forzado dicha calidad como sujetos de derechos y categorizarlos normativamente y emitir la legislación especial orientada a su protección, que de acuerdo al estudio denominado Caracterización de la movilidad interna a causa de la violencia en El Salvador, publicada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en 2018, un alto porcentaje de la población afectada, el 40%, reportó 2 o hasta 3 causas distintas que obligaron al desplazamiento. Las amenazas, intimidaciones o coacción constituyen la principal causa de desplazamiento, 69% de los casos. El perfil demográfico de la población desplazada internamente por violencia dentro de este estudio indica que se trata de grupos familiares jóvenes con una relativa condición de vulnerabilidad socioeconómica. El fenómeno afecta en mayor proporción a familias con miembros en edad adolescente de 12 a 17 años y o joven de 18 a 29 años, indicando un mayor riesgo de esta población frente al accionar de los grupos criminales y por ende una mayor probabilidad de verse obligados a desplazarse internamente. Las mujeres, como en el total de la población del país, son también mayoría en la población desplazada por violencia, con el 54%. Que el desplazamiento forzado interno ocasiona de manera simultánea el menoscabo de diferentes derechos humanos que le han sido reconocidos a una persona en la Constitución de la República, en razón de lo cual una legislación especializada para víctimas de desplazamiento forzado interno debe reconocer adicionalmente a estos derechos un catálogo de derechos específicos que deban ser garantizados de manera urgente y preferente. Que los marcos normativos y las leyes para atender el fenómeno del desplazamiento forzado interno son necesarias para poder responder al mismo de manera integral, toda vez que en estos instrumentos se precisan competencias, facilitan coordinación institucional, propician asignación de recursos, permiten establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, pero sobre todo una ley especial en esta materia otorga a la población desplazada herramientas de exigibilidad de derechos y activa la respuesta de otros órganos del Estado. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados, decreta la siguiente ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado interno, capítulo 1, disposiciones generales. Objeto de la ley, artículo 1. La presente ley tiene por objeto reconocer, garantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas en condición de desplazamiento forzado interno y aquellas que se encuentran en riesgo de serlo, mediante el establecimiento de procedimientos preventivos y de un sistema de atención eficiente con enfoque humanitario que incluya soluciones duraderas. Ámbito de aplicación, artículo 2. La presente ley
se aplicará en beneficio de todas las personas que sean víctimas de desplazamiento forzado interno o aquellas que están en riesgo de serlo a causa de la violencia. Se excluyen de la aplicación de la presente ley las víctimas del conflicto armado interno en El Salvador y de desastres naturales. Definiciones. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones. Persona es en condición de desplazamiento forzado interno. Son todas aquellas personas que se han visto forzadas u obligadas a huir de su domicilio o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. En el curso de esta ley podrán denominarse también como personas desplazadas o personas en condición de desplazamiento. Grupo familiar. Se entiende como grupo familiar a los cónyuges, compañeros de vida, hijos y los parientes hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, y los tutores. También podrán ser incluidos como parte del grupo familiar otros parientes que habiten en el mismo hogar, así como los intérpretes y cuidadores y otros que sin ser parientes dependan afectiva o económicamente de la persona desplazada. Restitución de derechos. Comprende el retorno de las personas en condición de desplazamiento forzado al disfrute de sus derechos humanos fundamentales, en especial la vida en familia, cuando éste no implique riesgo. Violencia es toda acción o conducta que con propósito o resultado cause daño, sufrimiento físico, psicológico o cualquier afectación al goce de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Violencia generalizada, situaciones caracterizadas por las violaciones masivas, graves e indiscriminadas a los derechos humanos. La prevención es el conjunto de medidas destinadas a eliminar o mitigar las causas del desplazamiento. Principios. Artículo 4. Los principios que orientan la aplicación de esta ley son: principio de supremacía de la dignidad humana. En todas las actuaciones realizadas en aplicación de la presente ley, debe respetarse la dignidad de la persona desplazada internamente. Principio de igualdad y no discriminación. Las personas desplazadas disfrutarán en condiciones de igualdad de los mismos derechos y libertades que el derecho internacional y el derecho interno reconocen a los demás habitantes del país y no serán objeto de discriminación en cualquiera de sus formas. Principio pro persona. En la aplicación de la presente ley, siempre deberá elegirse y aplicarse la disposición con mejor alcance para garantizar o respetar los derechos de las personas desplazadas o aquella disposición que menos derechos restrinja. Asimismo, en caso de duda, prevalecerá la decisión más favorable a la persona en condición de desplazamiento. D. Principio de no regresividad. Determina que las autoridades que deben aplicar la presente ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder en los niveles de cumplimiento alcanzados. Principio de no revictimización. Las instituciones responsables deberán garantizar siempre la integridad física, psíquica y moral. Las personas desplazadas no serán tratadas como responsables del hecho sufrido ni de las consecuencias que le ocasionara el proceso penal, administrativo o de otra índole, limitándose a las estrictamente imprescindibles. Principio de necesidad y proporcionalidad. Las medidas de atención y protección deberán considerar las circunstancias particulares y el impacto del desplazamiento sobre los derechos de las personas desplazadas, de manera que sean las más adecuadas para alcanzar el fin que las justifica. Principio de confidencialidad. Toda la información administrativa o jurisdiccional de las personas desplazadas a que se refiere esta ley deberá ser reservada para su protección. Principio de gratuidad. Todas las acciones, mecanismos, procedimientos
y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta ley serán gratuitos para las personas desplazadas. Capítulo 2. Derechos de las personas en condición de desplazamiento forzado interno. Derechos de las personas en condición de desplazamiento forzado interno. Artículo 5. Son derechos de las personas desplazadas, sin que se entienda que están limitados a estos, los siguientes: a retornar a su lugar de origen o reubicarse en otro lugar con la garantía de seguridad y dignidad, como también a la restitución de los derechos que le hubieran sido vulnerados como consecuencia del desplazamiento. Al no ser discriminadas en el ejercicio de sus derechos por su condición de personas desplazadas, a ser tratados de manera digna, respetuosa y con la urgencia que el caso demande por parte de las autoridades, a ser protegidos contra el reclutamiento forzado por parte de las pandillas o maras u otras agrupaciones ilícitas, a la reunificación familiar cuando por razones del desplazamiento se haya separado el núcleo familiar, a una protección especial y atención prioritaria por parte de las autoridades cuando las personas desplazadas sean niñas, niños y adolescentes u otras personas vulnerables, a que se generen mecanismos para proteger y recuperar sus bienes muebles e inmuebles, a ser informados en un lenguaje adecuado, claro y sencillo sobre sus derechos, acciones y programas de protección y asistencia a los cuales pueden acceder. Esto incluye que se les nombre traductor, intérprete o persona que sea capaz de exponer sus expresiones cuando sea necesario en caso de ser persona o con cualquier tipo de discapacidad o tener otras formas de comunicación o expresión, a mantener la estabilidad laboral cuando por razón de su tipo de victimización tenga que ausentarse o trasladarse a un nuevo lugar de residencia, y cuando esto no sea posible, tener acceso a alternativas de generación de ingresos que les permita vivir dignamente, a solicitar y recibir asistencia jurídica en la promoción con la debida diligencia de las acciones administrativas o judiciales que correspondan para obtener justicia y la restitución de sus derechos transgredidos o de los que hubiere sido despojado en su caso, a tener facilidad, incluida la gratuidad, en la expedición de nuevos documentos o en sustituir los que hubieran extraviado, dañados o sustraídos, a la protección de sus datos personales y el uso de los mismos bajo su consentimiento expreso. La anterior enunciación de derechos no excluye los reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y demás leyes. Capítulo 3. Fases para la atención y protección integral a personas en condición de desplazamiento forzado interno. Fases a la atención a personas desplazadas. Artículo 6. Las fases de atención a las personas desplazadas comprenden prevención, asistencia humanitaria, protección, las cuales deberán convertirse en una solución duradera y no temporal. Se entiende que se ha logrado una solución duradera cuando las personas desplazadas internamente por medios propios o por las medidas establecidas por el Estado logran satisfacer sus necesidades de asistencia y protección vinculadas al desplazamiento. Para que las soluciones se consideren duraderas, deben contemplar al menos los siguientes elementos: protección y seguridad a largo plazo, restitución de las propiedades perdidas, un entorno en el que puedan vivir en condiciones económicas y sociales dignas y tengan acceso a recursos efectivos y a una justicia eficaz. Las personas desplazadas tienen derecho a adoptar la decisión informada y voluntaria que más les convenga acerca de su retorno, reubicación o integración cuando existan las condiciones de seguridad. Las personas desplazadas podrán retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria
segura y digna. Ningún servidor público o autoridad deberá promover el retorno, la reubicación o integración sin que cualquiera de esos casos las autoridades locales o competentes no puedan garantizar los derechos a la vida, la seguridad, la libertad personal o el derecho a la salud de las personas desplazadas o un nivel mínimo de condiciones de vida digna y adecuada. Todas las acciones que realice el Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas Desplazadas internamente estarán encaminadas al restablecimiento de derechos y de la situación anterior a los hechos que ocasionaron el desplazamiento. Prevención, artículo 7. Las medidas de prevención y protección se deben dar antes, durante y después de ocurrido un desplazamiento forzado interno con el fin de mitigar sus efectos e impedir la vulneración de los derechos de la población. Las autoridades locales y las entidades encargadas de la prevención deberán adoptar medidas para identificar las causas que generen desplazamiento forzado interno. Para tales fines, crearán o ajustarán las políticas, planes o programas que sean necesarios para evitar su ocurrencia. Ante la inminencia de una violación de derechos humanos que pueda producir el desplazamiento de personas o comunidades, se deberán adoptar acciones, planes y programas orientados a desactivar las amenazas y mitigar los efectos de su ocurrencia. La Dirección Nacional de Víctimas de Migración Forzada, en adelante, la Dirección, autoridades locales y entidades encargadas de la prevención establecerán un sistema de alerta temprana con el fin de identificar de manera oportuna los lugares, causas y situaciones que generan el desplazamiento forzado. Planes de contingencia. La Dirección, en coordinación con Protección Civil, municipalidades y organismos de asistencia humanitaria, diseñarán planes de contingencia que definan procedimientos, acciones y estrategias con recursos financieros, humanos y físicos que permitan prevenir y responder frente a emergencias en aquellas zonas donde se identifique un riesgo inminente de desplazamiento colectivo. Asistencia humanitaria, artículo 9. Las personas desplazadas tienen derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria durante y después del desplazamiento. Esta asistencia se brindará si estas personas no contasen con los elementos o recursos necesarios para su subsistencia mínima, a partir de un análisis de sus necesidades. La asistencia humanitaria se presentará con base a los siguientes parámetros: disponible en cantidad y calidad suficientes, accesible a todas las personas desplazadas internamente, aceptable para las personas beneficiarias, adaptada a las necesidades según las diferentes fases de la atención a personas desplazadas, aplicada con un enfoque diferenciado. Servicios de asistencia humanitaria, artículo 10. La obligación y responsabilidades primarias de proporcionar asistencia humanitaria a las personas desplazadas internamente corresponde a la Dirección Nacional de Víctimas de Migración Forzada, en coordinación con las entidades públicas pertinentes, y deberá comprender, entre otros, los siguientes servicios. Los prestadores de salud e instituciones hospitalarias públicas del territorio nacional tienen la obligación de prestar servicios de salud en emergencia de manera inmediata, oportuna, gratuita, de calidad y eficiente a las personas en condición de desplazamiento que la requieran, independientemente del lugar del domicilio o residencia habitual. Tan pronto como las condiciones lo permitan, se facilitarán los servicios de educación y formación a las personas desplazadas internamente, en particular, niños, niñas, adolescentes y mujeres, con independencia del domicilio o lugar de residencia habitual. La dirección deberá instalar albergues temporales en condiciones dignas y seguras para atender a las personas en condición de desplazamiento.
Protección, artículo 11. La protección comprenderá el conjunto de acciones o mecanismos destinados a prevenir y evitar limitaciones, restricciones o vulneraciones de los derechos humanos, garantizando la integridad física, psíquica y emocional, el acceso a la justicia y un entorno de respeto a sus derechos reconocidos en la presente ley. La protección deberá brindarse con calidez, en forma inmediata y oportuna, con respecto a la dignidad de las personas desplazadas y procurando evitar que los daños se vuelvan irreversibles. Protección de la unidad familiar, artículo 12. Para garantizar el derecho a la protección de la familia, las autoridades responsables deberán adoptar medidas para a. Prevenir casos de separación familiar como consecuencia del desplazamiento. B. Posibilitar la pronta localización y reunificación de familias separados por el desplazamiento. C. Brindar información sobre los procedimientos relevantes de localización y reunificación familiar. D. Brindar protección y asistencia a personas separadas de sus familias, así como a las familias que les brinden apoyo y cuidado, especialmente cuando se trate de niños, niñas y adolescentes. Se debe proporcionar medidas alternativas de cuidado para los niños o niñas que no puedan reunirse con sus familias, garantizando su protección frente a cualquier forma de violencia, maltrato, abandono o abuso. E. Brindar atención a las familias encabezadas por una sola persona, especialmente cuando son mujeres o que se integren por niños, niñas, adultos mayores o personas con discapacidad. Protección especializada, artículo 13. La dirección, en coordinación con las entidades correspondientes, ejercerá las acciones necesarias para brindar protección y atención especializada a las personas en condición de desplazamiento forzado interno, procurando, entre otras, a. Que cualquier albergue temporal habilitado cuente con protocolos de atención integral con enfoque psicosocial que permita prevenir los efectos nocivos de la permanencia en resguardo. B. Proteger a las personas contra el acoso, violación, mutilación, tortura, prostitución forzada, trata, explotación sexual o cualquier otra forma de violencia sexual y de género. C. La preservación del trabajo de las personas que, como consecuencia del desplazamiento forzado interno, hayan tenido que abandonar sus labores, para lo cual promoverán y ejecutarán medidas a mediano y largo plazo orientadas a que el patrono establezca alternativas como permutas, traslados u otras que considere viables para estos efectos. La dirección, a solicitud del interesado y dentro de los plazos que establecen las normas de trabajo, será la autoridad facultada para certificar o hacer constar que el trabajador o trabajadora se encuentre en condición de desplazamiento forzado. Para el cumplimiento de lo regulado en este artículo, la dirección contará con el apoyo especializado del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Diputado Velázquez Parker, solo nos va a leer hasta el artículo 15 y del artículo 16 en adelante le va a tocar a la diputada Cristina Cornejo, así que para poderle ayudar. Entendido, gracias, presidente. Creo que aquí debe de haber una corrección, especializado del, debe ser el artículo, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, Ministerio de Trabajo y cualquier otra institución especializada en la atención a personas o grupos en situación de mayor vulnerabilidad. De la protección de la propiedad y posesiones. Artículo 14. Las personas desplazadas tendrán derecho a la protección del Estado contra la privación arbitraria, apropiación indebida, ocupación o destrucción de sus
propiedades y o posesiones, sea individual o colectiva, y en su caso, a la restitución de sus derechos vulnerados en materia de tierras, vivienda y propiedad, cuando como consecuencia del desplazamiento las personas de que trata esta ley hayan perdido sus medios de vida y mantengan un crédito con instituciones públicas, tendrán un plazo de gracia de hasta 6 meses a partir de la fecha en que acaeció el desplazamiento para el pago de sus obligaciones, tiempo que se sumará a los meses restantes del crédito sin que haya aumento o recargo de ningún tipo de interés. Para dar cumplimiento a este artículo, la dirección emitirá una constancia sobre la condición de desplazamiento y carencia de medios de vida de la persona solicitante. Procedo, presidente, a ceder el uso de la palabra en la lectura del decreto a la colega diputada Cristina Cornejo. Nos quedamos en el capítulo 4, diputada, artículo numeral 15, que corresponde al Sistema Nacional de Atención y Protección Integral a Personas en condición de desplazamiento forzado interno. Le cedo la palabra, diputada.